Bienvenidos a este primer episodio, nuestro estreno de La Naturaleza Primero, el late, le pusimos así, ya 7:30 de la tarde en punto. Vamos a tener un panel de invitados maravilloso que va a estar con nosotros en todas las sesiones. Ahí estoy esperando para que se conecten. Y les cuento, bueno, a ustedes por mientras, antes de que lleguen nuestros tres invitados maravillosos, estoy hablando de Ezio Costa, Pamela Po y Gonzalo Muñoz, tremendos invitados. Aquí ya apareció la Pamela, así que la vamos a saludar. Hola Ahí Bárbara, ¿me estamos. escucháis? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Qué bueno. La única puntual parece, ¿eh? Los hombres están atrasados. Quizás se les va a encoller la, Ahí la está la tecnología. tecnología. Mira, pero ahí apareció Ezio, que Ezio además Ya, estaba, no tenía tantas ganas de que esto fuera por Instagram, lo mandamos a comprarse un aro de luz un y aro toda de la... luz. Ezio Costa, ¿cómo estás? Bien, oye, qué mal hablaba, yo estaba ahí ¿Cómo esperando te que me funcionaba? conectaran y no me echáis la culpa por el género. Estabas atrasado en un minuto. La Pamela, Ah, bueno, ok. exacto, a las 19:30. Hola, Pame, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bueno, como le contaba a las personas que nos están viendo en este momento, nuestros tres panelistas estrellas magníficos, de verdad un honor para nosotros en la Era Sur tenerlos a ustedes, poder conversar con ustedes jueves por medio. Es Pamela Po, que la ven ahí, politóloga. Ella además es encargada de políticas públicas e incidencia de la ONG Chile Sustentable. Y al otro lado ahí, Ezio Costa, abogado, amigo de la casa también, director ejecutivo de la ONG FIMA. Estamos esperando a Gonzalo Muñoz para comenzar. Sin embargo, le contamos a la gente un poco de qué va este programa. Les comentaba antes, es un programa donde nosotros queremos revisar, analizar la actualidad medioambiental de Chile y del mundo. Vamos a ir viendo las noticias que van sucediendo esta semana. Sin duda, una semana esta en particular, ahí está Gonzalo, ahí se va a conectar Gonzalo, dura, compleja en todo sentido. Tuvimos noticias bien devastadoras que vamos a pasar a analizar. Hola Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Muy Hola, Bárbara, bienvenido. Pamela, Ezio. Hola, Gusto hola. verlos. Hola, Gonzalo. Muy bienvenido, entonces también lo presentamos, estamos ahí con Gonzalo Muñoz, él es el champion de acción climática de la COP25, también fundador de Triciclos y de Empresas B, así que contentísimo Gonzalo también de tenerte aquí en este panel. Como Buenísimo. comentaba, vamos a revisar la actualidad de esta semana, una semana bastante dura, yo creo que a todos nos tocó bien profundo, los que seguimos estos temas sobre todo, y sin embargo la verdad es que siento, y no sé qué les parece a ustedes, que estos temas esta semana, las noticias que hubo, llegaron como bastante más allá de lo que generalmente llegan. Hubo harto movimiento, hubo mucho ruido. Estamos hablando del día lunes con el informe, ¿cierto?, del IPCC sobre cambio climático, y estamos hablando del día miércoles con la aprobación del proyecto Dominga en la comisión. Eh, Quiero saber sus impresiones, creo que es súper importante también que en esto intentemos ser eh, lo más visionarios posible, lo más optimistas dentro del contexto, porque vamos a terminar siendo todos muy deprimidos y queremos que ojalá las personas tiren para arriba, veamos también que hay soluciones a todo lo que está sucediendo. No sé si les parece que comencemos con el informe, ¿cierto? Este informe bien devastador del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Según eso, estaríamos en un momento clave, hablaban de código rojo. Gonzalo, tú primero también trabajando desde la COP, si nos pudieras comentar un poco tus impresiones, cómo los tomó a los tres también esta noticia, ¿los impactó? ¿Esperaban realmente un informe como este, quiero decir? Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Bárbara, y gracias a la Era Sur por esta instancia. Creo que es sumamente valioso el poder profundizar en estos temas lo más rápido posible. Nosotros, los que estamos trabajando en torno al proceso de negociación de la COP y de la acción climática, estábamos preparados para la fecha del informe y que efectivamente venía un informe realista, digamos. Le podemos poner la connotación de negativo o malo. La verdad, Bárbara, es que esto solo confirma algo que los científicos vienen hablando y avisando por décadas. Te diría que a mí, más que sorprenderme desde ese punto de vista, el informe me parece sumamente, y es casi como la versión positiva de esto. Cae en un momento donde la evidencia de la crisis climática es brutal,
cae en un momento donde la crisis climática ya está teniendo efectos devastadores, no solo en los lugares donde habitualmente lo genera, como pueden ser las islas del Caribe o la África subsahariana, o lugares que hoy en día están sufriendo incendios forestales ya por muchísimos años seguidos, sino que empieza a afectar también a los países más desarrollados, a las ciudades más ricas del planeta, como una demostración de que esto, tal cual como dice el informe, llegó para quedarse. En todos los lugares del mundo estamos teniendo efectos de la crisis climática. La crisis climática es producto de la forma como habitamos las personas y en nuestra forma de entender el desarrollo y el progreso. Sí te diría que hay, más allá del elemento de que la ventana sigue existiendo, esto yo siempre lo explico como el doctor te viene hablando desde hace décadas o desde hace años que tenés cáncer y no has cambiado tus hábitos. Bueno, ¿por qué esperaría hay algo distinto a que tu situación es grave y que te queda menos tiempo para poder cambiar, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que rescato mucho del informe es la claridad respecto de que cuando lleguemos a neutralizar las emisiones, eso tiene un efecto prácticamente inmediato en la estabilización de la temperatura. O sea, eso aumenta desde mi punto de vista la esperanza porque pone un foco muy claro en lo que tenemos que lograr, que es la neutralización de las emisiones. Y nuevamente, como anclando en lo positivo, en los años que llevo trabajando en estos temas, nunca había visto un impacto en lo mediático, y agradezco que la prensa haya puesto el concepto de código rojo en los titulares y haya generado el nivel de alerta en públicos que muchas veces estaban todavía escépticos. Mi experiencia de estos 4 días es que hemos generado un cambio en el comportamiento, un cambio en la atención sobre el tema que no se había logrado antes, y por lo tanto creo que estamos en un muy buen pie para que efectivamente se empiecen a acelerar los cambios que se requieren. Pamela, ¿qué opinas tú? ¿Cómo te tomaste este informe también? ¿Esperabas algo así? La verdad que yo fui un poco hasta sarcástica cuando vi el informe, porque en el fondo es como no me extraña nada. Como bien dice Gonzalo, esto viene hace mucho tiempo. En el fondo, el mundo ecologista ya hace mucho tiempo, 4 décadas atrás ya hablaba de estas cosas. Y en el fondo, esto lo único que a nosotros, como, entre comillas, lo que es beneficioso, que al colocarse la urgencia sobre la materia, uno espera que la política pública de verdad reaccione. O sea, en el fondo, con todos estos informes, es como, ¿qué espera, cierto? Quienes gobiernan, ¿qué más esperan que se les diga en el fondo? Porque no va a ser sostenible el desarrollo que se está llevando, hasta para ellos mismos. Entonces, en el fondo, lamentablemente yo creo que uno esperaría que haya conciencia con este tipo de informes, pero la verdad es que uno ve todo lo contrario. Entonces, 3 días después se aprueba Dominga de nuevo. Entonces, tú ahí tienes que, la verdad es que la ciencia, creo yo, que también llegó un poco tarde. O sea, yo acá voy a colocar siempre el factor político. Cuando se hablaba de los grados, los 2 grados hace una década atrás, que era como, no, si podemos seguir emitiendo hasta los 2 grados porque lo soportamos, esa era una cifra política. Y esa cifra política la colocaron, ¿cierto? Si bien los científicos son independientes, pero también hay quienes cortan también los informes. Entonces, recuerda que este informe se filtró primero. Yo creo que si quizás esa filtración no estaba, quizás ni siquiera lo hubiésemos sabido con la brutalidad con la que se supo. Entonces, todos estos elementos yo creo que ya vienen por décadas, y acá tiene que ver el juego de la economía, en el fondo, y la voluntad política. Y eso es lo que está en juego. Aquí ya no está en juego, o sea, sí, las personas a nivel personal podemos hacer cosas que puedan ir, ¿cierto?, en tratar de disminuir emisiones, tratar de ocupar menos agua, de hacer nuestras cosas personales, que yo lo encuentro que es valioso y hay que hacerlo. Pero acá se requiere de decisiones, y el informe del IPCC lo dice. Hay que tomar medidas drásticas y urgentes. Y eso yo no veo que vaya a pasar. Esa es la sensación un poco que me queda de desidia, y ahí es cuando yo digo, bueno, ¿qué se hace entonces? Hay que preparar a la ciudadanía. Hay que preparar a la ciudadanía para que pueda enfrentar un cambio climático que probablemente va a ser bastante peligroso. Entonces, en ese sentido significa que la gente, por ejemplo, soberanía alimentaria, es una medida que la gente ojalá cultive esos productos. El informe lo dice. Si la temperatura sube a 2 grados, el tema alimentario va a ser un tremendo problema. Entonces, acá es cómo nos preparamos para poder enfrentar estos escenarios.
no podemos seguir apelando a que el diálogo internacional funcione, porque ya llevamos 26 COP, o sea, vamos a tener las 26 COP ahora, y probablemente fracase porque ya India y China dijeron que no se van a bajar del carbón y de las emisiones. Por lo tanto, es a la interna el Estado tiene que tomar responsabilidades. Y eso es lo que actualmente uno no lo ve. Yo espero que los presidenciables coloquen en sus políticas públicas que van a ofrecer, ¿cierto? A final de año, en noviembre, es algo súper tangible, cómo van a abordar esta materia a nivel interno, sin salirnos del tema internacional, pero tampoco puedes apostar solo a esa agenda. Es como cuando a uno le dicen ponga los huevitos en distintos canastos. Entonces ahora preocupémonos también de políticas internas y por eso no a domingo. Sin embargo, es importante, como decías tú, está bien no poner todos los huevos en el mismo canasto, pero obviamente que es importante que pase con los gobiernos, que pase con los acuerdos internacionales. O sea, si no confiamos para nada en ninguno de esos acuerdos, quedamos un poco a la deriva, siento yo, porque este es un problema global finalmente, ¿no? Pero bueno, eso. Apreciaciones, observaciones. Voy a partir por un punto extraño. Uno vive en la ansiedad, ahora que le pusieron nombre, pero como nosotros que trabajamos en estas cosas estamos todo el día viendo los desastres, entonces uno vive ansioso de esos desastres a diario. Y salen estos informes y es como, sí, un informe que tiene todo lo que ya sabemos y en lo que trabajamos todos los días. Pero resulta que esta semana todo el mundo se puso muy ansioso respecto de la situación ecológica, y curiosamente a mí eso me hace bajar la ansiedad. Porque digo, no estamos tan solos, somos muchísimas personas que estamos preocupados por esto. Y cuando estamos muchísimas personas preocupadas por esto, también renace la esperanza. Yo no confío en los gobiernos del mundo, pero sí confío en la gente, por equivocado que pueda estar. Confío en los pueblos y confío en la posibilidad que tienen los pueblos de, a través de la fuerza que tienen, obligar a sus estados a generar los cambios que se requieren. Y por eso a mí me gusta la arquitectura del Acuerdo de París, de una manera que a nadie, o que a mucha gente no le gusta, pero en París se renunció a la posibilidad de tener acuerdos internacionales que obligan a los estados a hacer cosas, y se hizo en cambio esta arquitectura con la cual cada estado debe comprometerse a qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que puede hacer. Eso significa que cada gobierno del mundo tiene que decir qué es lo que va a hacer. Y eso significa que cada pueblo del mundo cada pueblo de cada país puede apretar hasta el cansancio a su gobierno para que su compromiso cumpla con los mínimos éticos de mitigación, por lo tanto de disminución de los gases de efecto invernadero, de los impactos, pero también y aquí me uno a lo que estaba diciendo Pamela, con la necesidad urgentísima de adaptación, o sea, qué es lo que va a hacer la población de este país, en el caso nuestro, con los cambios climáticos que ya están acá, con los cambios ecológicos que ya están acá, y con los que vienen sí o sí, porque aunque nos vaya muy bien y logremos tener compromisos climáticos muy bonitos, muy ambiciosos en todos los países del mundo, de todas maneras el cambio climático va a seguir. Ya están los gases de efecto invernadero en la atmósfera como para que se generen estos cambios y se profundicen durante las próximas décadas. Entonces tenemos que adaptarnos sí o sí. Y de adaptación se habla muy poco. La ley de cambio climático, por ejemplo, casi tiene nada de adaptación. No tenemos planes de adaptación en Chile. Y no tenemos tampoco, voy a volver sobre lo que hemos dicho todos, pero para cerrar y pasar al otro tema probablemente, no tenemos ni siquiera una mínima conciencia de que proteger los espacios naturales es absolutamente necesario para sobrellevar esta crisis, ya ni siquiera para superarla, para sobrellevarla. O sea, estamos destruyendo nuestros espacios naturales, y cuando lo que tenemos que hacer es recuperarlos, en lugar de eso, hacemos una votación de dudosa calaña y terminamos aprobando un proyecto que destruye un hotspot de biodiversidad. No terminamos aprobando nosotros, termina el gobierno aprobando un proyecto que destruye un lugar único y absolutamente necesario para los años que vienen. De todas maneras, ya vamos a profundizar en ese tema sin duda, sí, son los dos temas, ¿cierto? Qué interesante el punto de vista ese del Acuerdo de París. Me gustaría saber, Gonzalo, ¿cuál es tu opinión respecto de ese punto de vista en particular? O sea, yo también creo que el Acuerdo de París
es algo que la humanidad debiera atesorar como el hito escaso que es. Digamos, es muy raro que las naciones tengan la capacidad de llegar a un acuerdo como el que llegaron, y tiene una cantidad enorme de componentes que para mí son sujetos de esperanza. Acordémonos que para poder llegar a un acuerdo, las naciones tienen que hacerlo a través del consenso, o sea, bajo la figura de que nadie esté en desacuerdo con un término, una coma, un punto. Digamos, los abogados saben la importancia de la redacción y lo complejo que son cada uno de esos brackets en las negociaciones. Por lo tanto, es un artefacto de alguna manera, pero que tiene en sí mismo una cantidad de esperanza tremenda. En esa misma fragilidad que tienen las naciones, y voy a complementar un poco la expresión respecto del Acuerdo de París y el multilateralismo que entregaron Pamela y Ezio, con algo que también pasó en el Acuerdo de París, y fue que en el Acuerdo de París por primera vez se reconoce el rol de los actores no estatales. Yo participo en esta agenda justamente porque en el Acuerdo de París se dice, bueno, las naciones llegan a un acuerdo. Hay dos elementos que me gustaría destacar, ¿no es cierto? Y después se dice, la implementación fundamentalmente va a ocurrir, tal cual como dice Pamela, a nivel local, va a requerir de los gobiernos locales. La construcción de la resiliencia, pero también los aspectos de mitigación ocurren a nivel local, y la pandemia nos ha demostrado cuán frágiles somos a nivel de resiliencia local y cuánto tenemos que construir en ese sentido. Pero también el rol que le compete al sector empresarial, al sector financiero, a la academia, a la sociedad civil, en términos de implementar el Acuerdo de París. Es ahí cuando se genera la Agenda Global de Acción Climática de manera formal, para contribuirle a las naciones en la implementación del Acuerdo de París. Y ojo, está muy bien descrito en la expectativa de que se active lo que se llama el loop de ambición. Es decir, debiera bastarnos a los ciudadanos del mundo, a las organizaciones del mundo, con que las naciones hayan llegado a este acuerdo, y ese debiera ser un mensaje suficiente para que nosotros nos movilicemos de forma tal que entreguemos suficiente data, información y acción concreta que le permita a las naciones ir aumentando en su propia ambición a través de la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas. Esa es la arquitectura, uno de los elementos de la arquitectura del Acuerdo de París. Por lo tanto, estamos viviendo el momento donde las acciones que nosotros desarrollemos, los compromisos que adquieran las empresas, la movilización de los compromisos financieros, pero sobre todo también la implementación a nivel local, ayuda, y tenemos muchos casos a nivel global que están ayudando a movilizar a los estados hacia más y mejor ambición climática. Ahora, otro elemento fue que justamente el Acuerdo de París fijó el horizonte en esos 2 grados Celsius, o sea, dijo que la temperatura promedio del planeta no se sobrecaliente más de 2 grados hacia final de siglo, mientras se hacen esfuerzos para lograr llegar a los 1,5 grados. Y esa diferencia, ese medio grado, se nos hizo patente en su diferencia, en el impacto adicional que genera, con el informe que entregó el IPCC en octubre del 2018. En octubre del 2018 fue cuando se nos mostró con mucha mayor claridad frente a esta enfermedad el que nuestro mejor pronóstico es llegar a los 1,5 grados y que el tratamiento es hacer un pic de emisiones ahora. Estamos hablando de que ese pic de emisiones debe ocurrir como máximo al 2023. Tenemos que lograr reducir nuestras emisiones absolutas a un 50% hacia el 2030 para lograr que como máximo la cero emisiones netas lo logremos al 2050. Ese es nuestro escenario más tarde, o sea, tenemos que tratar de lograr todo eso antes. Lo que estamos viendo hoy es que esos compromisos durante estos años, durante la pandemia, y ahora yo creo que con este informe, van a comenzar a acelerarse cada vez más con componentes fuertes de resiliencia que, como dijeron ambos, Pamela y Ezio, son claves en materia de fortalecer la capacidad de las comunidades y de los gobiernos locales, no solo de resistir a la crisis climática, y ahí yo creo que eso tiene un límite. Yo creo que nadie se adapta a 3 grados. O sea, también si no hacemos ambas, si no movilizamos ambas agendas, y si no contribuimos a reducir fuertemente el componente de acumulación de gases de efecto invernadero a la vez que construimos resiliencia, no llegamos, digamos, hay que hacerlas ambas. Pero hay un elemento relevante que ha ocurrido en estos últimos años, desde que se nos entregó el informe de 1,5, de tener cada vez más actores no estatales contribuyendo a esta agenda, y eso nos está llevando a llegar este año a la COP26 de no haber tenido compromiso en esa ruta,
a llegar con más de un 70% de la economía del mundo comprometida a esta trayectoria hacia las cero emisiones netas. Eso es algo que está ocurriendo, que tiene datos concretos, que está facilitando el que esa ventana de oportunidad que nos muestra el IPCC sea real, y creo que lo que nos compete a todos es, o por lo menos esa es mi visión, comprometernos con eso y ayudar a que esa trayectoria, a que esos actores que están trabajando en esa línea aceleren la transformación y la decarbonización de su acción, y de esa manera podemos contribuir a que los estados simplemente no les quede otra que avanzar de forma más ambiciosa en la agenda climática. Claro. Pame, ¿quieres comentar algo de lo que decía Gonzalo? Y también me gustaría mucho tu opinión o tu evaluación respecto a lo que pasa en Chile particularmente. ¿Estamos avanzando más lento de lo que debiéramos? ¿Por qué, si es así? Mira, yo en general coincido con Gonzalo en que el Acuerdo de París fue un tremendo, o sea, yo sé lo que es tramitar un proyecto de ley y que la gente se coloque de acuerdo. Es que es súper difícil, sobre todo si hay visiones distintas. Ahora, que se podría haber hecho más, totalmente. O sea, aquí faltó voluntad también el que fuera voluntario es también porque falta voluntad de los países de comprometerse. O sea, hay que decirlo. Y por otro lado, yo siento que acá, a mí lo que me preocupa del acuerdo en materia de mitigación es que se están formulando demasiados negocios que tienen que ver con una materia geopolítica que son de norte-sur. Y acá no nos podemos olvidar de eso. El norte global quiere seguir andando en auto con motor eléctrico y el cobre lo van a venir a sacar acá. Entonces, eso uno no lo puede olvidar, porque en el fondo acá se va a sacar agua, se van a llevar bienes de la naturaleza y los efectos de aquello, por la comodidad del norte global, ¿cierto? Los van a dejar en el sur global. Y ahí está África, ¿cierto? Y está América Latina aportando esos elementos. Y en eso, aquí tenemos que pensar que la agenda también es geopolítica y el norte global va a colocar una agenda que va a tener que financiarla en el fondo con bienes de la naturaleza, América Latina y África. Y eso también es colonialismo. Entonces, yo ahí creo que haciendo esa mención, porque en el fondo se olvidan, porque claro, todos los países dicen, bueno, pues este es un desafío de todos los países. Sí, claro, pero Estados Unidos es el país que más ha contribuido y que el menos está aportando para bajar emisiones, por ejemplo. Entonces, también es un poco injusto el tema del desarrollo y ahí recordarnos de teorías más antiguas, de la deuda ecológica, por ejemplo, de cuando el sur global tuvo que pelear esos temas cuando se les estaba colocando o imponiendo una agenda desde el norte global. Eso por una parte. Y en cuanto al tema como nacional, Chile siempre, y en este gobierno específicamente, ha tratado de jugar como con los países del norte, en el fondo, así como mitiguemos. Cuando Chile ni siquiera está contribuyendo tanto, está bien, tenemos que aportar y bajar nuestras emisiones, contaminantes locales. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y la descarbonización es eso en el fondo. Pero nuestro foco debiera estar en adaptación y eso es lo que se echa de menos, sobre todo por la vulnerabilidad que tiene Chile ante el cambio climático. Cumplimos 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención. Entonces tenemos un problema hídrico y vemos cómo las políticas públicas avanzan con una lentitud que en el fondo colocan en riesgo, ¿cierto?, a la población. A mí me huele que esta mala política o esta impopular política de decir que vamos a abrir de nuevo, ¿cierto?, Ventanas 1 en Quintero Puchuncaví, lo que devela es que la situación es mucho más compleja, porque es súper impopular la medida. Entonces, a mí me devela que la situación es mucho más compleja de lo que realmente se está comunicando. Y eso, ¿qué es lo que significa? Es que en Chile hay muchas cosas que no han sido políticas. ¿En qué sentido? Yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar en materias de energía lo que se decía era la frase, en Chile la política energética es no tener política energética. Entonces se empezó a hacer la política energética súper tarde, cuando los informes del IPCC, cuando los informes, todo el mundo ecologista estaba presionando hace muchos años que había que prepararse para esto. Entonces ahora estamos viendo las consecuencias de lo que aquello significa. De hecho, el proyecto de ley de cambio climático fue mejorado mucho más en la comisión porque era bastante débil y era una cosa muy de querer participar en las ligas mayores, pero con poco. Entonces, ¿Por qué? en, Perdón, Pame, ¿por qué crees tú ese retraso? ¿Por qué? porque para ser país extractivo
tienes que tener mala fiscalización, si no, no puede ser un país extractivo así como lo somos en Chile. Tienes que tener mala fiscalización, mal estándar ambiental y autoridades que no se comprometen con la protección ambiental y de la ciudadanía. Si no, no tendríamos zonas de sacrificio. O sea, es cosa de ver la DGA, por ejemplo, la SMA, cuántos fiscalizadores tienen por región, cuánto financiamiento tienen, y ahí tú te das cuenta que tú puedes ser un país extractivo porque tienes estos 3 componentes. De hecho, esa es mi próxima columna. Gracias, Pame. Ezio, ¿Con qué lado de la pregunta? ¿con qué lado de la pregunta? No, primero que querías decir algo cuando íbamos a hablar con la Pame, como que se te ocurrió. Sí, ya la perdí. Algo muy menor, es que alguno de nosotros está rozando su micrófono con su ropa y suena... Eso, Ya, que ok. tengamos cuidado, suena todo. Buenísimo, ya, excelente, sí, pues para que salga ahí todo bien. No, quiero saber también tu opinión sobre el tema chileno, local, ¿cierto? Los avances, el mismo retraso que menciona la Pame también, ¿no? ¿Por qué? ¿Piensas lo mismo que ella? ¿Vas por esa misma línea? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo estamos enfrentando finalmente todo esto? Voy por una línea similar, evidentemente, pero lo estamos enfrentando tarde, lo estamos enfrentando de manera... ¿Cómo decir esto? Hay un desacople entre los discursos y la acción. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Hace poco tiempo no había ni siquiera discurso, así que por lo menos podemos decir ya, avanzamos hacia que haya un discurso. No había ninguna preocupación, hace 10 años no había ninguna preocupación ambiental y nosotros, quienes estábamos ya en el movimiento ambiental, nada, pues rasqueteábamos, caminábamos a pata pelá por el desierto intentando que alguien nos escuchara cuando les decíamos que construir una central hidroeléctrica en la Patagonia era una mala idea. Y después, con el tiempo, afortunadamente, la conciencia ambiental se fue abriendo, las personas fueron tomándole el peso, los partidos todavía no, pero algunos candidatos sí. Hoy día, recién, algunos partidos políticos le están tomando el peso internamente, pero ya la ciudadanía en su conjunto lo tiene mucho más internalizado, y entonces existe por lo menos esta obligación de quienes ocupan cargos públicos de referirse al tema, al menos de referirse al tema. Pero luego en la acción no se observa la preocupación que se manifiesta en los discursos. Uno puede ir a discursos famosos e inacciones famosas, como el presidente Sebastián Piñera diciendo frente a la ONU que es una vergüenza que en Chile hayan zonas de sacrificio, y luego su gobierno incumpliendo un fallo de la Corte Suprema que dice que hay que hacer una serie de acciones en Quintero y Puchuncaví para que deje de ser una zona de sacrificio. O sea, eso es una desconexión entre tu discurso y tu acción que es gigantesca y muy evidente. Pero también lo podemos ver en áreas más difusas, en áreas donde existe esta idea de preocupación. Pensemos en los problemas hídricos. Existe esta idea que se repite hace años, por muy buenas razones, de que tenemos problemas en materia de gestión de aguas. Entonces, hay informes del Banco Mundial del año 2010, del año 2012, que dicen los problemas son 1, 2, 3, 4. Existen declaraciones de los gobiernos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, diciendo sí, hay un grave problema de agua, hay que hacer X, Y y Z. Y después tenemos una tramitación de un código de aguas que viene a solucionar algunos de esos problemas, que se demora 10 años, que tiene cambios que son significativos, pero mucho menores de los que uno quisiera que hubieran, y tenemos una ausencia absoluta de una política de adaptación de recursos hídricos. Nunca se dictó la política de adaptación de recursos hídricos. Tenemos una propuesta, fíjate en esto, fíjense en esto, no sé si lo han revisado, probablemente la PAME ya lo revisó. Presentaron el proyecto de subsecretaría del agua. Después de 9 años, desde el informe del Banco Mundial que dijo, oiga, ustedes tienen problemas de gestión de agua porque tienen 42 organismos que tienen funciones de agua y nadie que los junte y que haga una política efectiva de aguas. En esos 9 años, hasta donde yo entiendo, hubo un montón de discusiones internas en los gobiernos de, bueno, ¿quién se queda con el agua? El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Bienes Nacionales. Nadie queriendo soltar sus funciones, a pesar de que la cuestión evidentemente no funciona. Las funciones no funcionan.
¿Qué hace el gobierno? Dice, estamos preocupados de esto, qué sé yo, vamos a presentar un proyecto de ley. Y presentan un proyecto de ley, creación de la Subsecretaría del Agua. Entusiasmado, uno va y agarra el proyecto y lo lee y dice, bueno, van a crear una subsecretaría que junte estas funciones. Y resulta que el proyecto de subsecretaría crea nuevos órganos, 4 nuevos órganos, no le quita funciones a ninguno, y entonces ahora pasamos de tener una burocracia que no funciona de 42 órganos a tener una de 46 órganos. Pero estos nuevos órganos, además, 2 de ellos son voluntarios, son como paneles de científicos y científicas a los cuales se les llama a trabajar gratis para el Estado, porque parece que esa también es una manera de solucionar las cosas, que obviamente no lo es, y el otro es un panel de expertos. Entonces también se saca de lo gubernamental, de lo que es lo político finalmente. Pucha, ¿no era que queríamos superar el problema que nos habían dicho, que era que teníamos distribuidas las funciones? Me parece que esta no es la manera. Entonces, ahí hay una desconexión. El señor Sutil, que lo vi ayer o antes de ayer en una entrevista, por el informe del IPCC, porque a todo esto parece que en los medios tradicionales la mejor persona para preguntarle por los informes del IPCC no era Gonzalo, no era Maiza Roja, era Sutil, no sé por qué. El señor Sutil entonces le preguntan por los informes, él dice, sí, yo he tomado mucha conciencia, he tomado tanta conciencia que quiero hacer una carretera hídrica. Pero señor, eso no es ese es otro problema más. O sea, quiero solucionar un problema generando un problema mayor. No, pues, no puede ser que a pesar de que se supone que está tomando conciencia, se supone que está leyendo los informes, llegue a la conclusión más equivocada a la que puede llegar. Hay tantas cosas que se pueden hacer mejores que esa. Hay tantas cosas mejores que embalsar agua. Protejamos los glaciares, protejamos los humedales. Ahí están los embalses naturales de agua que funcionan infinitamente mejor, que no generan construcciones monumentales, que además generan nuevamente impactos ambientales. Y en vez de proteger esos humedales, en vez de proteger esos glaciares, no, construyamos embalses, construyamos carreteras hídricas. Entonces, dije muchas cosas más o menos desconectadas, pero voy a decir por qué están conectadas. Ahora vamos a entender todo lo que está. Claro. El discurso ya está. Y yo creo que las generaciones más nuevas, más jóvenes, entienden la potencia del discurso. Para generaciones anteriores y para también ciertas ideologías políticas, el discurso está siendo simplemente utilizado de una manera en que se acomode a sus formas. ¿Ya? Entonces, lo vemos en estos ejemplos que yo di. No aplican lo que en realidad se está diciendo, hay que proteger la naturaleza, sino que aplican algo que ellos creerían que más o menos anda bien con lo que ellos creen. El paso siguiente, y aquí viene cómo están las cosas en Chile, están como dije, el paso siguiente es que avancemos a que la acción respecto de la protección de la naturaleza esté efectivamente alineada con los valores que estamos empujando, que son valores distintos, son valores que tienen que ver con lo colectivo, tienen que ver con la protección de la naturaleza por su valor inherente, y no solamente con lo individual y con la protección de la naturaleza para su uso, que es lo que parecería que en estas acciones que describí está puesto como lo principal. Gracias, Ezio. Gonzalo, tu opinión sobre el análisis que hace. Lo que pasa es que el análisis tiene, o sea, evidentemente una cantidad de aristas de complejidad gigante, ¿no? Es muy difícil llegar a simplificarlo a pocos factores donde creo que cada uno de nosotros tiene sus especialidades. En resumen, claramente estamos hablando de cómo el ser humano ha impactado producto no solo de que somos muchos, sino que además habitamos este planeta con hábitos y tecnologías que han tendido y claramente están destruyendo el entorno que necesitamos, incluyendo la biodiversidad que nos mantiene a nosotros saludables. Esa evidencia pareciera ser como una demostración de que no somos una especie tan inteligente, y dentro de todo ello hemos construido una sociedad que hoy en día interactúa con el medio ambiente de una forma torpe y destructiva, pero por otro lado tiene todas las fragilidades que están descritas desde el punto de vista de nuestra institucionalidad y gobiernos que hoy en día ya están llenos de trabas, como algunas de ellas describía muy bien
Ezio, que nos impiden hoy en día avanzar. Desde ese punto de vista, y sin ser de nuevo un personaje que entienda bien cómo funcionan los gobiernos, yo sí lo que veo es una ansiedad que se está tornando en cada vez acción y acción más contundente desde el sector privado y desde los gobiernos locales, fundamentalmente porque al final lo que estamos viendo es, en esta torpeza del ser humano, es que al final actuamos cuando ya a rato incluso es tarde, ¿no? No solo producto de un informe como el del IPCC, sino que por otro lado, por las evidencias de la crisis ambiental, siendo una de ellas la sequía que estamos viviendo en Chile. A mí me toca recorrer el mundo hoy en día virtual, pero en el rol me ha tocado estar en prácticamente todos lados, viendo cómo en distintas dimensiones y en distintos tipos de manifestaciones esto se está repitiendo en muchos lados. Yo creo que, de nuevo, hay una situación que es extremadamente crítica y, sin negar eso, y lo crítico y lo grave, por lo menos mi decisión también es buscar qué de lo que está ocurriendo es positivo y nos permite avanzar de forma tal de resolver esto. Y en ese sentido, vemos cómo la sociedad civil cada vez está no solo más alerta, sino que cada vez más empoderado. Los mismos medios de comunicación hoy en día lo permiten, pero hemos visto cómo la sociedad civil está demostrando en todo el mundo la capacidad de influir, que tampoco es algo propio solo de esta generación, digamos, en distintos momentos de la historia eso ha ocurrido. Y hay un segundo poder, que yo creo que es interesante entenderlo en su mérito y en su dimensión, que es el sector financiero. La plata se mueve buscando dónde puede fluir generando más plata. Y en ese sentido, los riesgos ambientales que nos mueven a nosotros probablemente en el origen desde nuestra ideología, desde nuestras emociones, desde aquello en lo que creemos, hoy en día está demostrando que esos riesgos ambientales, que son además un componente moral, ponen en riesgo también el funcionamiento de las inversiones. Entonces, en un corto periodo de tiempo, hemos visto cómo, y esto para quienes esto es una agenda puramente ética y moral, parece como una aberración, en el pragmatismo de necesitar que las cosas ocurran, yo celebro que hoy en día el sector financiero global diga, o sea, los riesgos climáticos son tan importantes que si yo sigo financiando combustibles fósiles, uno de los principales afectados voy a ser yo, que estoy poniendo las lucas en algo que claramente no va a funcionar, claramente la sociedad no lo quiere, claramente va a generar tremendas externalidades negativas que va a hacer que esa inversión sea cada vez peor, versus si yo coloco la plata en producción de agricultura regenerativa, o lo pongo en electromovilidad, o lo pongo en energía renovable. Eso parece ser que es bueno, es sustentable, tiene sus dificultades y sus complejidades también, pero esa lógica, que parece ser una lógica bastante infantil incluso, bueno, en los últimos años, y diría incluso en los últimos meses, y mucho también producto de lo que hemos aprendido con el COVID, se ha acelerado brutalmente. Y personas que uno diría nunca han estado involucrados a esta agenda, hoy en día tienen esta agenda puesta en el centro, porque ven que el rendimiento financiero de cualquier actividad en el planeta hoy en día debe estar sujeta a su análisis del punto de vista de cómo se expone a los riesgos climáticos, y por lo tanto eso está haciendo que hoy en día hay un foco que moviliza después, de nuevo, la plata no solo mueve la plata, sino que la plata mueve a la actividad productiva, la plata mueve a la innovación, la plata mueve al interés incluso de nosotros mismos, que nos movemos como agentes económicos comprando y generando actividades a distintas dimensiones, y termina también generando estímulos hacia los gobiernos. O sea, quiero hacer esa conexión, donde hay una parte de esta agenda que es la que probablemente está en el origen de nosotros cuatro, que somos personas que hemos estado conectados al tema medioambiental desde probablemente nuestra infancia, nuestro origen. Hoy en día, estos seres más ajenos a esta, o ni siquiera más ajenos, absolutamente ajenos a esta agenda, hoy en día necesitan ser parte, porque si no, entre otras cosas, la actividad en la cual ellos han estado durante décadas está efectivamente sometida a un riesgo que antes
no es que no estuviera, es que era parte de los puntos ciegos. Y eso yo creo que es importante tomarlo en consideración, digamos. Yo creo que el ser humano ha operado hacia una lógica de progreso y de desarrollo repleta de puntos ciegos que lamentablemente de forma demasiado lenta se han ido visibilizando para el común de la sociedad, y eso yo creo que es algo que pasó esta semana, ¿no? Que la dimensión de la crisis y el sentido de urgencia se develó para muchas personas que quizá no lo veían con tanta claridad. Gonzalo, sin embargo, y aunque haya muchos negocios, ¿cierto?, que están tornando hacia eso, hacia la sustentabilidad, etcétera, etcétera, como una buena fórmula financiera, hay muchas empresas que no lo han hecho, que no tienen interés en hacerlo. Entonces, desde el punto de vista finalmente de la conservación y de todo lo que estamos conversando, ¿debiera haber limitantes al desarrollo económico? ¿Cuáles debieran ser esas, si es que te parece que debiera haberlas? Mira, en esa lógica ya como casi en lo académico, ¿no? A mí me gusta mucho la figura, bueno, todos ustedes saben que yo además soy uno de los promotores globales del movimiento de las empresas B, en una forma de operar en términos de aprender a hacerte estas preguntas y ir avanzando con métricas concretas. La lógica de las empresas B tiene también un vínculo directo con algo que este año ha adquirido muchísima resonancia, que es la economía del donut, ¿no? Lo de Kate Raworth, que lo que muestra es, hay dos círculos concéntricos. Un círculo concéntrico central que habla de la base social, las condiciones de dignidad para las personas, que en ningún caso debiéramos permitirnos estar por debajo de ellas, ¿no? Entonces, cualquier actividad que infrinja las métricas de dignidad humana y de capacidad de las personas de prosperar, no debería ser permitida en ningún ámbito. Pero después es un anillo exterior donde están los límites planetarios, y en cuanto a que no debiéramos permitirnos sobrepasar ninguno de los límites planetarios, y por lo tanto la actividad humana debiera estar restringida a poder desarrollarse en toda la amplitud que se quiera, en la siguiente dimensión, que es la dimensión horizontal, en la medida que no sobrepase ninguna de esos dos límites, digamos, un límite interno del humano y el límite externo de lo natural. Eso permite que florezca la innovación, permite que florezca la actividad, que ayuda a que cada uno de nosotros exprese lo mejor de sí, pero con el respeto de que hoy en día, y no solo el respeto, el reconocimiento de que hoy en día hemos constantemente abordado la lógica del desarrollo, sobrepasando ambos límites, hacia adentro en lo humano y hacia afuera en lo natural. Gracias, Gonzalo. Bueno, ya estamos bastante avanzados. Creo que vamos a tardar un poquito más de la hora que habíamos pronosticado desde el principio. Ahí culpa mía, porque uno se le va el tiempo en todos estos temas, pero tenemos que entrar al tema de Dominga. Es urgente, ha sido de los grandes temas de la semana, de los grandes shocks probablemente que hemos tenido esta semana, además del informe. Así que, Pame, el micrófono y la cámara ahora son tuyos. Me gustaría saber tus apreciaciones. Me gustaría saber si nos puedes explicar también, y en eso es experto, ¿cierto?, en cuáles serían los pasos. No está todo dicho para nada. Este es una primera mala noticia, digamos, esta aprobación del proyecto, pero falta mucho por hacer. Y la importancia también de este lugar, la importancia o la afectación que podría tener un proyecto como este, como el proyecto minero portuario Dominga en la zona, ¿no? Mira, yo creo que acá hay varias cosas. Uno, a mí no me sorprendió, había gente que me decía, no, ¿cómo lo van a aprobar? Lo van a aprobar. O sea, es como, será obvio, es como tú no vas a llamar a una comisión mientras está judicializado, se está esperando, ¿cierto?, que la Corte Suprema en el fondo plantee su fallo, por decirlo así, y vienen con esta votación. Era obvio. Yo siento que estos son como los chapuzones de ahogado que da un gobierno. Es un gobierno que tiene una pésima aprobación. No ha sido un gobierno que se haya destacado en nada. O sea, sinceramente yo creo que en temas políticos hay que ser muy sincero. No tienen mucho relato y esto era como un guiño a una empresa que está con un proyecto que es paupérrimo, que nadie lo quiere, por una parte. Y por otro lado,
el escenario que se conforma, ¿cierto? Es un escenario administrativo, porque obviamente el proyecto se aprobó, ¿cierto? En la comisión regional, y ahora viene todo el escenario administrativo, que hay que hacer la reclamación, etcétera. Todo ese proceso, toda esa vuelta de nuevo, y que probablemente el proyecto va a seguir rechazado. No me extrañaría nada que venga otro gobierno, y si es un gobierno que ya algunos candidatos presidenciales dicen no a Dominga, lleguen a un comité de ministros y digan que no al proyecto. O sea, no me extrañaría absolutamente nada. El tema, lo que sí a mí me llama muchísimo la atención es ¿para qué? Te juro que no logro entender el trasfondo político de cómo, ¿para qué el gobierno? Yo siento que esto es como un disparo en los pies, porque reabrió todo un tema que no era necesario. Podría haber tenido algunos mínimos avances como gobierno para decir, mira, la verdad es que logramos sacar el primer trámite del proyecto de cambio climático, como por último para decir, tengo algo que contar, y eso ya nubló absolutamente cualquier avance que hayan tenido en materia legislativa, por ejemplo, con esta noticia. Porque todo lo otro, o sea, todo tu discurso, tu relato, como con respecto al tema medioambiental, muere cuando te quieres instalar donde está el pingüino de Humboldt, donde hay un hotspot de biodiversidad importantísimo, el informe del IPCC además. O sea, es como, yo si hubiese sido gobierno central pego el telefonazo diciendo, oye chiquillo, no ahora, o sea, esto está mal, se va a ver feo, hay una cuestión de puesta en escena que es horrible. Entonces, y en el fondo a mí no me extraña nada, porque el gobierno desde el estallido social en adelante y de la desconexión que han tenido los ministros con sus frases durante todos los chapuzones que se han pegado, así en el fondo el de levántense más temprano, vayan a comprar flores, o sea, en el fondo demuestra nuevamente la desconexión de la élite política y que se relaciona con una élite económica. Y yo creo que ahí es donde está el problema en Chile, además. Y esto corre para todos los colores políticos. Hay un capitalismo crónico. Esto no es neoliberalismo. Esto es una relación entre el poder económico y político que está tan imbrincada que en el fondo se están dictando las políticas desde ahí, desde esa relación que incluso es endogámica. Entonces, ese es el problema que estamos viendo, y por eso no hay un relato, porque las políticas se están colocando desde por ejemplo, la queja de su hijo en respecto a algo. O sea, desde ahí se está haciendo la política, y yo siento que este gobierno en eso ha sido vergonzoso, ¿Y qué ha sido muy responsabilidad vergonzoso. le darías tú a los medios en ese sentido también? A los medios de comunicación. Exacto. De en el fondo dar la palabra a personas que no son expertas, un poco lo que decía eso antes, ¿no? En los O sea, medios, digamos, y esa tribuna que... yo creo que esto es muy, como te digo, es muy es que este es como nuestro relato. Yo ahí siento que es como nuestra biografía del Chile, y que esa biografía se empieza a romper en el sentido de que empezamos a cambiar los relatos. Un poco lo que decía Lisa Loncón, esta morenidad que está escribiendo la nueva Constitución. Yo creo que eso es el tema. Hoy en día se rompe esta relación, ¿cierto?, entre el poder económico, que el poder económico además tiene los medios de comunicación. O sea, hoy en día hay medios de comunicación alternativos que están muriendo porque en el fondo no tienen los recursos para subsistir. Y en ese sentido, y no es porque sea mala prensa, sino porque a los medios económicos no les interesa financiar una voz distinta. Y aquí, yo creo que aquí me sale mi ecofeminismo, por decirlo así. El capitalismo, para poder acumular capital, ¿cierto?, requiere de ser un sistema violento. Y eso es lo que se hace con la naturaleza y también con las mujeres. Entonces, en ese sentido, si tú lo ves, este país es un país súper patriarcal y se está cambiando. Si yo creo que estamos en un momento es como oscuro por una parte, pero también súper luminoso, en la cual estamos en un proceso de cambio constante y hay que empujar hacia allá. Las nuevas generaciones quieren construir de forma distinta. Y esa es la esperanza que a mí me da. Yo creo que Dominga se va a rechazar. Yo creo que ese proyecto no se va a hacer. Entonces ahí es donde, lo categórico que te lo digo, creo que no entiendo la lógica. Es como un estertor del poder de agarrarse de un algo que saben que ya no va. Yo creo que esa es la señal, que es como un poco el síndrome de Estocolmo, en el cual están atrapados en un lugar donde en el fondo siguen yendo hacia un lugar donde lo único que van a encontrar es que la gente se va a ir encima. De verdad que no entiendo cuál era la ganada de esta jugada así.
Oye, Tami, desde el punto de vista político, ¿cómo explicarías tú, cómo te explicaste tú en ese momento, que el único representante directo, digamos, del gobierno haya sido el que rechazó el proyecto? Súper fácil. Mi interpretación es que rechazó netamente para que no cuestionen que el delegado presidencial en el fondo sigue siendo una extensión del centralismo, de la decisión central. De hecho, hoy en día hay un proyecto de ley en la cual al delegado presidencial se le quiere quitar la facultad de estar sentado en la mesa de la comisión regional y que quien tiene que estar tiene que ser el gobernador regional. Entonces yo creo que solamente, o sea, lo de ayer fue una escena política en la cual todos los ministerios se colocaron detrás, ¿cierto?, del centralismo y de la decisión, ¿cierto?, de que había que aprobar este proyecto, y el delegado presidencial hizo su puesta en escena nomás. Pero yo creo que es netamente una puesta en escena. Yo no me creo ese discurso, el tema territorial y todo lo que dijo. Además estaba como súper enojado y sulfurado. Y era como, no, así como yo creo que ese es el problema que estamos teniendo, y acá es el centralismo y este apego a no querer soltar en el fondo que los desarrollos regionales tienen que ser descentralizados y que también la ciudadanía tiene vinculación con las decisiones que allí ocurren. Ezio Costa, que además Sí. de tus opiniones y todo, nos pudieras explicar un poco en términos generales, digamos, pero cómo es este proceso, por qué se vuelve a poner en la palestra, qué queda por delante. A ver, el proyecto Dominga, con todas sus deficiencias, fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en el año 2017, fue vuelto a rechazar por el Comité de Ministros en ese mismo año, y frente a eso la minera presentó una reclamación al Tribunal Ambiental, hizo un juicio, ¿no? Ese juicio lo ganaron en el Tribunal Ambiental les dio la razón, y como les dio la razón, nosotros, opositores del proyecto, fuimos a la Corte Suprema con un recurso de casación. Y eso está pendiente. Vale decir, todavía no se sabe si ese proceso y la aprobación, o sea, el rechazo, fue adecuado o no fue adecuado. Obviamente, yo como abogado de las partes en contra del proyecto, y por lo tanto redactor del recurso de casación, de uno de los recursos de casación, creo que tenemos toda la razón del mundo y que vamos a ganar ese recurso de casación. Pero bueno, como el fallo del Tribunal Ambiental ordenaba volver a votar el proyecto, entonces este gobierno decidió, yo tengo las mismas dudas que Mamela, no puedo entender por qué, pero decidió que era una buena idea llevarlo a votación a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. No solo es políticamente una mala idea, sino que además desde un punto de vista jurídico nosotros creemos que están equivocados, que no podían hacer esa votación. Y se lo hicimos ver a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, les presentamos un escrito diciéndoles, oigan, miren, por todas estas razones del Código de Procedimiento Civil, de la ley de base, o sea, de la ley de procedimiento administrativo, de la Constitución, ustedes no deberían hacer esta votación hoy. Nos rechazaron esa reposición y hicieron la votación igual. ¿Qué pasa entonces desde ayer en adelante? Tenemos, o sea, el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo tiene que redactar la resolución de calificación ambiental del proyecto Dominga, tiene que redactar el permiso. Se demora en eso a veces algunas semanas, a veces algunos meses, a veces varios meses. No sabemos cuánto se va a demorar en esta oportunidad. Supongamos que se demoran 2, 3, 4 meses en hacerlo. Entonces vamos a tener la resolución de calificación ambiental antes de fin de año. Esa resolución de calificación ambiental la podemos reclamar de nuevo frente al Comité de Ministros. Y después, según lo que diga el Comité de Ministros, quien no se sienta satisfecho va a poder reclamarla ante el Tribunal Ambiental y después de nuevo frente a la Corte Suprema. Todo eso no va a suceder si es que ganamos el recurso de casación que está pendiente. Si ganamos el recurso de casación que está pendiente, se termina de rechazar el proyecto y se acabó Dominga, por lo menos en esta versión. Siempre pueden volver, porque hay proyectos zombies, como les llamamos cariñosamente, que vuelven después con un nuevo proyecto que no es exactamente el mismo, pero es similar, cuando ven que tienen la posibilidad, etc. Esperamos que no, y esperamos que no porque básicamente tener un proyecto minero en un área frágil y con una biodiversidad tan importante como la que hay en el lugar donde se quiere construir Dominga, es incompatible, simplemente. Uno no puede construir una minera ahí.
Es una lástima que los minerales que estas personas quieran explotar estén bajo ese territorio, pero bueno, o deberían quedarse ahí. Recordemos además una cuestión bien importante. ¿De quién son los minerales? Los minerales son de Chile. Eso está en la Constitución del 80. La Constitución de la dictadura dice que los minerales son de Chile. Por más todavía una nueva Constitución lo va a decir. ¿No tendremos derecho entonces como país a decidir que en un territorio no se extraigan los minerales, sino que se conserve la vida en un momento además donde necesitamos que esa vida se conserve con tanta urgencia como ahora? Yo creo que sí, yo creo que debiéramos tener ese derecho. Debiéramos decir, ¿sabe qué? En este lugar no se puede hacer minería, no. Si usted quiere contribuir al desarrollo del país, haga otro tipo de industria, ponga una industria de recuperación de ecosistemas, eso sería una gran contribución al desarrollo del país. O ayude al turismo en esta zona, qué sé yo, pero minera en este lugar, pucha, no. Es incompatible y lo siento, muchas gracias, que le vaya bien. Espero yo que eso sea lo que suceda en la Corte Suprema y después en el proceso administrativo, si es que corresponde. Eso, de institucionalidad ambiental, quiero decir, chilena. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué nota le pones? ¿Cómo estamos en institucionalidad ambiental en este país? Voy a recordar, antes de hacer eso, voy a recordar a una persona que me pareció que tuvo una actuación fundamental en la instalación de la Convención Constitucional, que es Carmen Gloria Valladares. Yo vi a Carmen Gloria Valladares en un minuto, en mi imaginación al menos, la vi sosteniendo a la República, ella sola, sobre sus hombros, sosteniendo a la República. Porque los funcionarios públicos, de verdad, tienen esa fuerza. Los funcionarios públicos que creen en el Estado, que creen en el valor de la acción estatal, tienen esa fuerza. Y lo mismo pasa con los funcionarios de la institucionalidad ambiental. Hoy día sacaron un comunicado dando cuenta de cómo la decisión política de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo no representa lo que los funcionarios profesionales del Estado creen sobre el proyecto Dominga. Salieron dos comunicados, uno de los funcionarios de CONAF y uno de los funcionarios de la institucionalidad ambiental. Entonces, digo todo esto porque evaluar la institucionalidad ambiental tiene varios puntos distintos. Una cosa es cómo la institucionalidad ambiental opera desde el punto de vista de sus directivos, o sea, desde los políticos que dirigen la institucionalidad ambiental. Otro tiene que ver con las facultades legales, o sea, cómo las leyes diseñaron esas instituciones. Y otro tiene que ver con los funcionarios y funcionarias. Yo, desde el punto de vista de los funcionarios y funcionarias, y desde el punto de vista del diseño, encuentro que la institucionalidad ambiental chilena es una buena institucionalidad. Sin embargo, a propósito de quienes han dirigido esa institucionalidad, de la manera en la cual, por ejemplo, no se le da suficiente presupuesto a la institucionalidad, de la manera en la cual se dan órdenes desde el Ministerio de Economía a el Servicio de Evaluación Ambiental, se le pone una agencia encima. Este gobierno inventó una agencia que se llama de proyectos sustentables, que no tiene ninguna variable de sustentabilidad, pero así se llama, y esa oficina de proyectos sustentables prácticamente funciona como un controlador del Servicio de Evaluación Ambiental para que se apure con los proyectos. Sáqueme rapidito los proyectos que necesitamos inversión. Y ahí, si uno va y mira la lista de proyectos, están todos los proyectos que la ciudadanía no quiere, todos. Es como que hubieran buscado el concurso de impopularidad y hubieran dicho, vamos, pongamos todo esto y apoyémoslos a todos porque se merecen una oportunidad para hacer su negocio. Ese tipo de actuaciones son las que minan la institucionalidad ambiental. El diseño institucional a mí me parece correcto, hay algunos problemas, yo le cambiaría cosas, pero es un avance el diseño institucional. La operación, y sobre todo esta contradicción con su operación, es lo que no lo hace funcionar. Pamela lo decía antes también, para que funcione un buen país extractivista tiene que tener poca fiscalización, pues eso lo saben muy bien, y por eso es que tenemos una superintendencia de medio ambiente que tiene un presupuesto que es 3 veces menor que el de educación, que de la superintendencia de educación, que tiene más o menos la misma cantidad de establecimientos que fiscalizar, que es igual al de la superintendencia de casinos. La superintendencia de casinos tiene que supervisar 12 casinos en Chile. La superintendencia de medio ambiente tiene que supervisar 15.000 proyectos y tiene el mismo presupuesto. En fin. Tengo una cosita, Bárbara. El celular me está avisando que no tengo batería, así que si en algún minuto desaparezco es porque no construimos Hydraicén y entonces no hay luz en este país. No puede ser.
ahorro de batería. Ponlo en Ya, voy a amarillo. intentarlo. Vale. Ya. Gonzalo, soluciones. Impresiones también respecto de la A ver, directiva de la que menciona, de la que habla Ezio. sí, yo creo que dar soluciones tendría que ser muy atrevido para pretender dar una solución a un tema tan complejo. Yo creo que concuerdo plenamente con lo que dice eso en materia de la importancia de tener instituciones robustas. Creo que directamente, bueno, para qué decir lo que estamos viviendo en Chile en materia de cuestionar cómo funciona nuestro gobierno y las capacidades, no solo las capacidades, sino que el foco que tiene, dónde está lo importante y qué es lo que realmente nos va a permitir llegar a ser un país desarrollado. En ese sentido, yo creo que tenemos claro cuáles son aquellos errores que tenemos que corregir del pasado. Y desde luego, más allá, me gustó escuchar mucho a eso de cuáles son los procesos que vienen. Yo decido, elijo votar porque la institucionalidad funcione, de la misma manera como decido que y reforzar por el multilateralismo para que funcione. Creo que un mundo donde no existe una capacidad articulada entre los gobiernos de resolver los problemas globales y no existe una capacidad de los estados de realmente atender las necesidades de forma seria, transparente, ese mundo no me gusta. Y mi esfuerzo personal va a estar siempre en lograr que la institucionalidad resuelva los problemas, obviamente dando el cumplimiento a la ley que tengamos en ese momento, pero también con la capacidad de revisarla cuando la ley quede obsoleta. Ahora, a mí una de las cosas que me llama la atención, creo que estamos frente a casos específicos bien, bien, de nuestra economía, donde aparecen estos proyectos que quedan estigmatizados, ¿no? Imagino que todos estamos con la cabeza en Hidroaicén y Freirina y La Riesco, y creo que de eso tenemos que aprender también quienes estamos en el sector privado, en el sector productivo, donde la sociedad sabe, digamos, que sería un absurdo no reconocer que vamos a seguir necesitando materias primas, productos manufacturados, vamos a seguir consumiendo productos de distintos tipos, pero no de cualquier forma. Y eso implica aprender a aplicar mucho mejores prácticas, no sentarnos de manera autocomplaciente con aquello que nos funcionó en el pasado por las razones que sean, y más bien ser capaces de ir cuestionándonos. Y fundamentalmente, cuando ya tienes una enorme cantidad de datos a tu alrededor, y ahí concuerdo con Pamela que parece como, ¿what? ¿Cuál era la necesidad de, en la semana del IPCC, salir con esta agenda? Aparece como algo extremadamente raro, ¿no? Y yo creo que todos los actores de la sociedad tenemos que aprender de lo que ha ocurrido en los últimos años, de realmente, por un lado, abrazar la incertidumbre, pero por otro lado, escuchar y empatizar cada vez más con grupos de interés, incluyendo el medio ambiente, que probablemente no estaban en el centro de la toma de decisiones y hoy deben estar en el centro de la toma de decisiones. Yo, en algo que no concuerdo contigo, Pamela, es en esa lógica de que el desarrollo de alguna forma, o como te escuché y puedo haber malentendido lo que dijiste, ¿no? Pero esa cosa como de que está basada en una lógica más bien agresiva. Hay tantos ejemplos que podemos tomar de distintas partes del mundo, pero muchas de nuestro país, donde vemos capacidad productiva, capacidad de desarrollo, capacidad de generar productos, servicios, empresas, emprendimientos, con un nivel de cariño, con un nivel de cuidado. Entonces yo elijo también, así como elijo votar por la institucionalidad y votar por el multilateralismo, voto también por aquella capacidad productiva y emprendedora que tiene el cuidado en el centro, y cuando digo el cuidado, en las personas y en el entorno. ¿Pame? ¿Se nos va a acabar? Yo solo reafirmar que si bien hay buenas experiencias de empresa, yo creo que acá cuando hablamos de extractivismo la experiencia no es buena. O sea, proyectos mineros que dividen comunidades, tenemos que el extractivismo forestal tiene la crema en la Araucanía, o sea, hay hartos ejemplos también de que el sistema es violento. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando un podcast sobre la industria de la moda. La industria de la moda es brutal lo que se hace, ¿cierto?, con los trabajadores. O sea,
claro, hay buenos ejemplos y hay que destacarlo, hay empresas que sí lo logran, pero la verdad es que la lógica en la escala de los proyectos que se requieren para mover este nivel de globalidad, ¿cierto? De cómo se mueve la finanza, la globalización económica en el fondo, tiene mucho de que tienes que estar esclavizando a alguien en otro lado. Si en el fondo esto no lo digo yo, esto lo dice mucha gente, o sea, y ese es el tema. Ahora, Dominga, específicamente el proyecto, yo creo que es un despropósito, creo que es un despropósito en el sentido de que, ya lo que decía Alessio, o sea, como país tenemos que, a veces hay que decir, mira, la verdad es que acá hay que proteger glaciares, son los que va a mantener el agua, en el caso de la minería que está ocurriendo en alta montaña. Sebastián Crespo lo decía el otro día en la comisión, claramente con respecto a glaciares, hay proyectos que no se pueden hacer en glaciares o cerca de glaciares, simple. Si tienes tu respaldo hídrico ahí, o sea, la amenaza, yo siento que acá lo que hay que empezar a pensar o mirar, ¿cierto? Es que tu desarrollo tiene que estar mirando permanentemente la crisis climática y ecológica que tienes encima. Y sobre eso vas a tener que tomar decisiones sobre salud, sobre inmigración, sobre qué proyectos de inversión se hacen o cuáles no, qué tipo de minería vas a hacer. O sea, hoy en día, por ejemplo, tú podrías hacer minería subterránea. Ah, pero es que es muy caro. Entonces, ahí tú tienes de nuevo, vienen todos estos temas de que en el fondo no hay voluntad ni política ni voluntad económica, ¿cierto?, de hacer cosas que sean de mejor, cuando hablamos de escala en el fondo. Porque acá el problema que tenemos con el capitalismo, y eso es un tema, y en general con los sistemas económicos, son las escalas en las cuales se hacen. O sea, hoy en día las escalas de los proyectos son gigantescos. O sea, el proyecto minero Dominga, el rajo es del porte del tamaño de Chucky. Entonces, es gigantesco. Entonces, acá yo creo que ese es el tema que hay que empezar a mirar a otra escala, a escalas locales. Si yo creo que la globalización así como está, no nos va a conducir a la solución. Yo en eso soy un poco más pesimista que Gonzalo. O sea, creo que si tú vas a ocupar la misma receta que te trajo al problema en la cual estamos, no puedes ocuparla para poder solucionar eso, la misma receta que te trajo hasta acá. Y el capitalismo verde no nos va a salvar. Yo eso lo tengo clarísimo, porque sigues tú extrayendo mineral de alguna parte. Si acá esto de que yo hablaba antes del centro-periferia, norte-sur, es un tema que está muy patente. Y tú lo ves, hoy día, Claxo sacó hace muy poquito un libro sobre conflictos ambientales. Estos conflictos no han disminuido, estos conflictos se están intensificando. Y es porque se está buscando el salir, ¿cierto?, desde el norte global o de otros países para producir. Y acá te pongo ejemplo para cerrar lo que está ocurriendo en Argentina sobre el tema de las megafactorías chinas que se pretendían venir a Argentina a producir chancho. Entonces los argentinos dijeron que nosotros no queremos eso en nuestro territorio. Entonces esos son los elementos que en el fondo, y acá el tema local y globalización va a ser un tema tremendamente patente y esto vamos a tener que debatirlo, ¿sí? No es un tema cerrado, no es que uno no quiera inversión, el tema es el cómo se hace esa inversión y qué proyectos sí se pueden hacer y qué proyectos no se pueden hacer. Y en el caso de Chile, el tema por ejemplo, en Chile no hay emplazamientos de proyectos alternativos, por ejemplo. Que la gente pudiese decir, mira, la verdad es que este proyecto se puede colocar 30 kilómetros más allá. Esas posibilidades no existen, porque lo que ha existido hasta ahora es colocarle a la gente la cuestión encima nomás, y bueno, se acomodan. Y si se rompe la economía local, bueno, no nos importa. Es que al final ocurre eso y es bastante cruel porque se han terminado muchas culturas. En el norte, por ejemplo, con las mineras ha pasado. Entonces, ahí me acuerdo de Quillagua, por ejemplo, un pueblo que desapareció completo, se rompió con una cultura y la gente se tuvo que ir solamente. Pame, ya estamos en tiempo. Llegamos de las primeras. ¿Ves tú? Partimos solas y cerramos solas. Solas. Y los hombres nos van abandonando en el camino. Esto va a ser mejor hacer un programa feminista, es una broma. No, yo creo que esto, mujeres previsoras, cargamos el celular. Exactamente. Antes del programa. Oye, muchísimas gracias Pamela Po por haber estado con nosotros. También, aunque no estén aquí en la cámara, por si están por ahí, Ezio Costa y Gonzalo Muñoz. Nos volvemos a encontrar en 2 jueves más. De verdad ha sido un placer. Qué bonito estar partiendo este programa de verdad con ustedes, Pame. Es un honor. Así que los dejamos a todos invitados, ahí lo vamos a estar comunicando, nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de La Naturaleza Primero, Late, pura actualidad medioambiental
Vamos a ver ahí, les vamos a contar de qué hablaremos la próxima sesión, pero yo creo que sin duda tenemos que entrar en el tema del agua específicamente, en la reforma al Código de Aguas y otros temas más. Pame, Temas un abrazo contingentes. grande. Listo, Bárbara. Muy buenas Muchas noches. gracias. Que Gracias a ti. tengas buena noche igual. Chao, chao. Igual, chao.